Didáctica de las matemáticas para primaria. Análisis de contenido. Mi nombre es Ángela Ramírez, cuarto semestre de Maestría en Didáctica, Universidad Santo Tomás, Villavicencio, abril del 2018. Bueno, para este análisis de contenido nos basamos en el pensamiento variacional del grado quinto. Los DBA que corresponden a este pensamiento variacional entonces son el DBA 8, que dice, describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas. Y el DBA 9, que dice, utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas. Bueno, antes de pasar al análisis de estos dos DBA, debemos entender que el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos, como su nombre lo indica, tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como en su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. De este modo, uno de los propósitos de cultivar el pensamiento variacional pues es construir desde la educación básica primaria distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y el uso de los conceptos y procedimiento de las funciones y sus sistemas analíticos. El pensamiento variacional se desarrolla en estrecha relación con los otros tipos de pensamiento matemático, como el numérico, el espacial, el métrico o el aleatorio, y con otros tipos de pensamiento más propios de otras ciencias, en especial a través de procesos de modelación y de situaciones naturales o sociales que el medio nos presenta. Bueno, dentro de las competencias de matemáticas para desarrollar este pensamiento, entonces se tiene en cuenta que para el nivel de básica primaria son muy apropiadas las siguientes actividades, como por ejemplo, analizar de qué forma cambia, aumenta o disminuye la forma o el valor en una secuencia, en una sucesión de figuras, números o letras. Hacer conjeturas sobre la forma o el valor del siguiente término de la secuencia. Procurar expresar ese término, o mejor, los dos o tres términos siguientes, por oral o por escrito o por medio de dibujos. Intentar formular un procedimiento, un algoritmo o una fórmula que permita reproducir el mismo patrón. Calcular los siguientes términos, confirmar o refutar las conjeturas iniciales o intentar generalizarlas. El estudio del cambio también se puede iniciar en la educación básica primaria a través del análisis de fenómenos de variación, por ejemplo, el crecimiento de una planta durante un mes, el cambio de la temperatura durante el día, el flujo de vehículos frente a una institución, en fin, y pues estos se pueden representar en gráficas o tablas. Esta manera de acercarse al pensamiento variacional está muy relacionada con el manejo de los sistemas de datos y sus representaciones. Por el análisis cuidadoso de esas representaciones se puede identificar la variación que ocurre y en algunos casos llegar a precisar la magnitud de los cambios y aún la tasa de cambio en relación con el tiempo. Bueno, de este modo, entonces, cada DBA que vamos a analizar presenta unas evidencias de aprendizaje. Por ejemplo, el DBA 8 propone, entre otras cosas, pues que los chicos realicen cálculos numéricos, organicen la información en tablas, elaboren representaciones, que propongan patrones de comportamiento numéricos o gráficos, que trabajen sobre números desconocidos para dar problemas a respuestas. Y en el DBA 9 tenemos como evidencias de aprendizaje interpretar y operar con operaciones no convencionales, explorar y buscar propiedades de tales operaciones, comparar las propiedades de estas operaciones, de suma, resta, multiplicación, división, y resolver ecuaciones numéricas, esto para el grado quinto. Bueno, en cuanto a estructura conceptual, encontramos que dentro de estos DBA encontramos términos, por ejemplo, como secuencias, sucesiones, representaciones, variaciones, gráficas, patrones numéricos o geométricos, cálculos, operaciones no convencionales, propiedades, ecuaciones. Estos son los términos que más se representan. Notaciones pues son las letras y los signos que se utilizan en las ecuaciones, en las gráficas o en las operaciones no convencionales, como por ejemplo letras A, B, C, D, sobre todo la X, la Y. Y en cuanto a procedimientos, entonces tenemos describir, interpretar, proponer, realizar, utilizar, explorar, comparar y resolver. Sistemas de representación. Bueno, aquí trajimos varios ejemplos que encontramos en algunos textos y en algunos sitios web. Por ejemplo,
Estos DBA utilizan mucho el sistema de representación textual, sobre todo para referirse a problemas. Aquí tenemos un ejemplo. Ángel construyó una figura con fichas de madera. En el primer nivel colocó 11 fichas. En el segundo puso 2 fichas menos. Y así hasta llegar al último piso, que solo tiene una ficha. ¿Cuántas fichas utilizó en total? Entonces aquí miramos un ejemplo de secuencia. El chico pues debe hacer la secuencia final para saber el resultado y pues se utiliza el texto. Otro sistema de representación que utiliza pues es el numérico. Aquí pues vemos también una serie, hay varias series de números y el chico tiene que encontrar el patrón para saber cuál es el número que falta. Y en el simbólico tenemos el ejemplo entonces de un problema también teniendo en cuenta el peso de cada fruta. Asimismo el chico podrá descubrir cuál es el peso final de cada una, haciendo el análisis y proponiendo. Bueno, fenomenología. Entendemos obviamente que la fenomenología es cómo se aplican estos DBA en la práctica, o sea, para qué se utiliza, como tal el contexto, a qué problema da respuesta. Entonces trajimos 3 ejemplos. Uno de ellos dice, la profesora puso a los estudiantes en fila. El orden era 2 niñas, 2 niños. Y continuó. ¿Cuál será el 10º niño? Entonces aquí el chico pues debe hacer la secuencia para saber la respuesta. Aquí nos damos cuenta que ese pensamiento variacional se puede aplicar en este tipo de situaciones. Otro ejemplo, hay 5 triciclos. Cada triciclo tiene 3 ruedas. ¿Cuántas ruedas hay en total? Entonces ahí está la tablita y el chico debe completarla. Este estudio fenomenológico de los DBA que estamos haciendo, pues nos da a entender de que el pensamiento variacional se utiliza sobre todo en los grados 4º y 5º para preparar al chico al pensamiento, al sistema numérico algebraico, sobre todo en los grados superiores, y poder desarrollar así su pensamiento matemático. Bien, entonces aquí terminó nuestro estudio de los DBA del pensamiento variacional del grado 5º. Gracias.